Iván Carrino es economista, porque cada vez estamos más lejos del acuerdo con el fondo. El gobierno va a Rusia, pero busca el apoyo de Estados Unidos. Iván Carrino, economista, nos va a ayudar a entender qué está pasando en nuestra economía, además de todos los días. Iván, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Escucho muy bajo el piso, recién lo escuchaba Ahí te mejor. van a No levantar sé si el se podrá retorno. subir un poquito el volumen. La pregunta está planteada en esta contradicción metafórica. El gobierno viaja a Rusia, pero espera el apoyo de Estados Unidos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no llega, Iván. Sí, bueno, el apoyo con el fondo, ¿no? Son todas palabras en el vacío, diría yo. Acá no. Acá el debate es si algún gobierno de la Argentina alguna vez en la historia va a va a equilibrar las cuentas públicas. Ya no importa el Fondo Monetario Internacional, ni Putin, ni Biden. Esto no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera digo tiene que ver con los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, que claramente es lo que marca la urgencia en la que estamos en 2022. Pero acá hay un tema más grande. ¿Habrá algún gobierno en Argentina que quiera emprender un ajuste fiscal o le vamos a seguir poniendo el adjetivo de mala palabra a esa palabra? Bueno, mientras siga siendo una mala palabra, vamos a seguir teniendo altísimos niveles de inflación, Sí. devaluaciones permanentes y defaults. Es la historia de los últimos 30 años en Argentina, Claro. desde el fin de la convertibilidad a esta parte, ¿no? Ahora, Iván, ¿está el clima político para hacer reformas estructurales o la Argentina va a seguir transitando así en esta especie de agonía que no nos damos cuenta, pero cada vez vamos inclinando la cancha? Porque yo no veo plafón político para hacer ningún tipo de reforma hoy. Bueno, lo que pasa es que tampoco hay que plantearlo en términos de grandes reformas, digamos. Acá hay cuestiones que son bastante básicas. Equilibrar las cuentas públicas no es hacer una gran reforma global de la economía argentina. No estamos hablando de reformar leyes laborales, ni siquiera estamos hablando de apertura comercial, eliminación de barreras a la importación, cosas que por supuesto considero que son todas deseables para mejorar nuestra competitividad y nuestro futuro económico. Pero estamos hablando de cuestiones muy básicas, que es ordenar las cuentas de tu casa. Claro. Ahora, A todo el mundo le pasa, Iván, ¿no? lo que sucede es que ordenar las cuentas o bajar el gasto público requiere tocar intereses. Y seguro. Si no, Sí, sería sí, más sí. fácil, ¿no? Claro. No, bueno, estoy de acuerdo, pero digamos, son cuestiones que yo, desde mi punto de vista, creo que deberían tener un bajo costo político. Evidentemente no lo tienen. No lo tienen. Porque si no, O ya hay se un sector hubieran que no lo emprendido quiere a aceptar. hacerlo. Ezequiel. ¿Cómo te va, Iván? Ezequiel Spillman, ¿cómo andás? Te quiero consultar específicamente, ahora un ratito lo vamos a contar, el dólar volvió a tocar un nuevo techo, parece seguir avanzando. ¿Nos podemos imaginar que durante febrero y marzo continúe esta devaluación que al principio venía como pequeña, de centavitos, y ahora se está dando con una brecha cada vez más importante, arriba del 100%? ¿Podemos esperar que el dólar siga creciendo en los próximos 2 meses y tengamos un escenario devaluatorio mucho más grande? Bueno, ahí, digamos, depende, ¿no? Depende. Claro. Si el gobierno insiste en esta idea de demonizar al fondo, que en realidad es demonizar una visión de la economía más racional, de vivir dentro de las posibilidades, bueno, lo que no ajusta la política lo termina ajustando el mercado. Permitime que sume a Pablo Fernández Blanco desde la redacción de La Nación, porque él tiene, él sigue el tema económico y también político. Hola Pablo, ¿cómo va? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Clara? Bueno, ¿te sumás a lo que dice Iván, que en la medida en que el gobierno no corrija, el dólar va a seguir subiendo? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo y es lo que te dice el sentido común. No hay que hacer un entendido en cuestiones económicas. La Argentina tiene un problema de larguísima data que nadie quiere resolver porque, claro, para la política es piantavotos hacer las cosas que, por ejemplo, decía Clara Mariño hace algunos minutitos. Da la sensación de que este gobierno no vino a hacer esto y encima lo sorprendió la pandemia. Es decir, está en las peores de las tormentas porque tiene que hacer algo para lo que no está preparado, que no le gusta, en lo que no cree por otra parte, y al mismo tiempo la política le dice que no vaya por ese camino. ¿Iván? No, obvio, o sea, acá, pero insistir con esto. ¿Tiene costos políticos de corto plazo porque tocas intereses bajar el gasto público? Como decía Clara,
Sí, claramente los tiene, pero la otra estrategia también tiene costos. Y yo no sé si es necesario recordar que el riesgo país está en 1900 puntos, Sí. que el dólar en 2018 pasó de 20 a 45, que el salario real de la economía no crece desde fines de 2017, Claro, sino más claro. bien cae. Esos son todos los ajustes, son todas las quejas que tiene la gente en la calle, Sí, se nos sí. corta la luz. Entonces, todo eso es por no enfrentar costos más de frente, ¿viste? Ahora- Miren, tenemos que hacer esto. Pablo, en lo político, el gobierno va a Rusia y pide el apoyo de Estados Unidos. ¿Es contradictorio? ¿Y lo de la justicia la semana que viene? Sí, ni que decirlo, Hugo, es totalmente contradictorio, a tal punto que la debilidad argentina en este momento obliga a la Casa Rosada a negociar al mismo tiempo con países que tienen intereses completamente antagónicos. Creo que, si me permitís la expresión poco televisiva, Alberto Fernández llevó esto hasta el paroxismo, ¿no? Porque va a ir a Rusia quizás llegue Alberto Fernández a Rusia cuando al mismo tiempo Putin esté decidiendo una invasión sobre Ucrania, socio Es de una la cosa OTAN y de Estados Unidos. casi Es realmente- insólita. Es realmente insólito. Con una comitiva súper numerosa, hasta el poncho con Mario Ishivan. Lo dije al revés, ¿viste? A propósito. Claro, está muy bien. Es melodramático en realidad. Ojo, porque esto nos puede dejar muy parados. Lo que hace Alberto Fernández es el hijo de la necesidad argentina. Esto con respecto a la cuestión internacional geopolítica. Ahora, Alberto Fernández va a Rusia primero, porque el kirchnerismo tiene una unión con Rusia cimentada desde hace bastante tiempo. Sí. Y en segundo término, Rusia le podría dar, cree el kirchnerismo, a la Argentina lo que no tiene la Argentina, y son dólares, son recursos. Ah. Yo no sé hasta qué punto. Esto es lo que piensa el gobierno. Por ejemplo, el gobierno ruso, Rusia en general, financió inversiones en trenes por más de 800 millones de dólares. Ah. ¿Eso dónde lo ibas a buscar? La Argentina no lo tenía. Y déjame agregarte una cosa más, Hugo. Lo mismo que te dije de Rusia se puede calcar y decir de China. Hoy por la mañana un cable de la agencia Bloomberg decía que la Argentina estaba negociando con China una extensión del swap. Yo se los traduzco esto, que vengan yuanes para maquillar las alicaídas reservas del Banco Central, que en términos concretos no nos sirven para absolutamente nada, pero el numerito que vos ves de reserva bruta va a ser un poco más alto si esto finalmente llega a un acuerdo. Es decir, el viaje es por los dólares. Correcto. Claro. Pablo, vos conocés muchísimo más que yo de esto, pero generalmente cuando hay una delegación que va el presidente a otros países, va siempre acompañado por una delegación donde se incluyen empresarios para abrir fronteras, para venderle al mundo. Acá no hay ni un solo empresario y subieron, como vos muy bien dijiste, a Ishi, el intendente de José Cepaz. Esto también es una señal. Para mí es clarísimo, es muy acertado, Clara, lo que decís. Yo te voy a contar una perlita que es conocida, pero creo que vale la pena recuperarla. Vos recordás que años atrás Cristina Kirchner viajó a Rusia, quedó medio encantada con Vladimir Putin, el presidente ruso. Cuando Cristina Kirchner se estaba yendo de la visita, la corre un allegado al presidente ruso y le entrega una carta. Era una carta que San Martín le había enviado a Güemes, a O'Higgins, perdón. San Martín le había enviado a O'Higgins y era algo que, según dijo Cristina en el libro Sinceramente, Putin le había comentado a ella que le había mandado a comprar al mercado de Nueva York, es decir, de manera ilegal, porque es una carta que había sido robada, había sido denunciado como robado. Ahí tenés el vínculo, el primer vínculo fuerte a través de relaciones humanas entre Cristina Kirchner, no necesita presentación la vicepresidenta, y Vladimir Putin. Y a esto se suma también cierto corazoncito que tiene en Rusia Axel Kicillof. Vos recordás que la Sputnik en la Argentina llega en parte por el pedido de Axel Kicillof, que dijo, bueno, no le prestemos tanta atención a la negociación con el norte, vayamos por este lado. Y bueno, sesiones extraordinarias, pero marcha contra la Corte Suprema el martes. Bueno, una agenda cargadísima, Hugo. Otra cuestión, primero, sesiones extraordinarias. Y acá estoy de acuerdo con nuestro economista. La Argentina tiene problemas urgentes. La Argentina no tiene más tiempo porque tenés más del 40% de pobreza, más del 50% de inflación. La economía no creció con Alberto Fernández, no creció con Mauricio Macri y no creció con la última gestión de Cristina Kirchner, y por eso estamos como estamos.
En este contexto se convoca a sesiones extraordinarias del Congreso. Yo pensé que en el punto 1 iba a decir tratamiento del plan plurianual y no sé qué. Claro. Segundo punto, acuerdo con el Fondo Monetario. No, tenés creación de universidades, creación de parques nacionales, con todo respeto digo por la Sí, gente y que el quizás tratamiento, resulte beneficiada. un proyecto del HIV que también, por El supuesto, cannabis, o sea, no digo que no sean cosas importantes, pero evidentemente la urgencia que nos engloba a todos y cada uno de nosotros no está contemplada en las sesiones extraordinarias. Y también es otro divertimento la cuestión esta ridícula de la marcha contra la Corte Suprema. Imagínate, ¿resultará en que se haga la marcha, decís vos? En que, digamos, llame la atención de la agenda de la semana Mirá, que ya llamó la atención en realidad, Hugo, porque yo te lo voy a poner en estos términos. El presidente Alberto Fernández, el viceministro de Justicia, el ministro también de Justicia, apoyan esta idea que viene de Luis Delía. Camaño de la AFI. Claro, convoquemos a una marcha para echar a los jueces de la Corte Suprema. Imagínate que Lorenzetti o Maqueda o Rosenkrantz convocan a una marcha a Plaza de Mayo para echar al presidente. ¿Cómo lo llamarías? Está bien. ¿Cómo Y lo es cierto llamarías? que hay una contramarcha el día Un 3. golpe, yo lo llamaría golpe, Claro, ¿no? bueno. por Y supuesto. claro, esa es la palabrita antipática, porque no es que la palabra golpe no es que está bien cuando la dice uno y está mal cuando la dice otro, Claro, está mal son tres siempre. poderes, sí, Está sí. mal siempre, ¿no? Entonces, república, división de poderes, no te gusta un poder, bueno, cambialo de manera institucional, no con una marcha. Hay un tema ahí que tiene que ver con casi los orígenes del kirchnerismo, pero sobre todo desde que llegó Alberto Fernández al poder, hay un viejo reclamo sobre algunos fallos o algunos presuntos fallos que estaba esperando la Casa Rosada con respecto a la Corte. Entre otros, lo que tiene que ver con Milagro Sala. Entonces hay un sector del kirchnerismo Claro. que viene presionando para que Alberto Fernández se ponga al frente de estas cuestiones. Muchas veces lo charlamos acá y vos, Hugo, lo decías. La salida de Marcela Lozardo en su momento tenía mucho que ver con esta presión de un sector Claro. del oficialismo para que vayan a pedirle a la Corte, le decimos pedirlo entre comillas, que justamente empiece a fallar a favor de los que ellos consideran presos políticos. Julio De Vido en su momento, Sí. Milagro Sala, el propio Luis Delía. Y ahí esa contradicción del Frente de Todos termina en esta marcha, porque si ustedes lo analizan, en el final del Sí. camino es parte de la contradicción interna que tiene el Frente de Todos. Por ejemplo, Moyano por estas horas estaba presionando al resto de la CGT para que se sume a esto. Lo mismo con los movimientos sociales. Entonces, fíjense cómo la interna propia del Frente de Todos termina colándose en un tema nada más y nada menos que institucional y semigolpista, por llamarlo de alguna manera, como contaba Pablo recién, ¿no? Totalmente. Claro, estoy totalmente de acuerdo, Ezequiel, con lo que decís. Yo te voy a poner, sin desdecir lo que acabas de sostener, te voy a dar una mirada distinta. Para mí no sé si es una contradicción, son intereses antagónicos de cada Claro. uno de los socios. Obviamente que el resultado es una contradicción, pero es decir, Correcto. el problema Claro. que tenemos es que Alberto Fernández quiere ir para acá y Cristina quiere ir para allá. Exactamente. Tendría que ponerlo en estos Este es el términos, no sé punto. cómo sale en Es la clave. pantalla. Y nosotros lo Sí, sí. insistimos y lo explicamos porque parece que ahí está la clave del problema mayor que tiene el Frente de Todos. Una última, Iván, y agradeciéndole a todos el contacto. ¿Que la Argentina esté tan mal en corrupción afecta a la economía? Bueno, sí, porque una economía sana necesita reglas claras y parejas para todos. La corrupción refleja la desigualdad en las normas y te da la señal a vos como inversor o empresario que el secreto de tu éxito tiene que estar en ser amigo del juez o ser amigo del Claro, funcionario de turno, claro. en lugar de invertir y hacer cosas que necesiten los consumidores. Así que claramente que a mayor corrupción, peor es la eficiencia de la economía y por tanto hay un efecto negativo sobre el Totalmente. crecimiento. Iván, gracias por el contacto. Pablo, si nos faltara algo, tenemos también el problema de la corrupción. Continuamos a la Claro, tarde, nos sí. vemos después. Hasta luego. Abrazo. Gracias a los dos, por supuesto. Hablamos